Muy buenas a todos, aquí Biofactor. En el vídeo de hoy llega el momento de tratar ya el siguiente de los sistemas corporales, el sistema excretor. El sistema excretor se va a ocupar de la excreción, pero ¿qué es la excreción? Es un proceso mediante el cual los seres vivos expulsamos los desechos a la par que retenemos metabolitos, nutrientes, agua, sustancias que necesitamos en nuestro organismo. Vamos, que en este vídeo vamos a ver cómo los insectos defecan y orinan. Y me atrevería a decir que estoy seguro de que lo que más os va a sorprender es que todo sale por el ano. No tienen un orificio para orinar y uno para defecar por separado. Todo sale por el mismo. Vamos a ver cómo es esto posible. Vamos a ver primero cuál es el principal órgano encargado de la excreción, que son los túbulos de Malpighi o Malpigio, como queráis llamar, y después veremos cómo es el proceso de producción de la orina y cómo ésta viaja hasta unirse con las heces y finalmente ser excretadas por el recto. Por tanto, en este proceso van a participar principalmente los túbulos de Malpigio, que es, como he dicho, un órgano muy importante, ahora entraremos más en detalle, están después del estómago y después va a participar el proctodeo. Recordad las tres partes del tubo digestivo que ya vimos en el respectivo vídeo, pues la parte final, lo que sería el intestino, entre comillas. Estos dos órganos van a participar en la excreción. Y vamos a empezar viendo en qué animales está este órgano. ¿Solo están insectos? Pues no, está en otros artrópodos como los arácnidos e incluso los tardígrados, o sea que eso nos está indicando que fue algo muy importante evolutivamente y que apareció antes incluso de que lo hiciesen los primeros insectos. Y les permitió a los animales colonizar una serie de hábitats que de otra manera no habrían podido colonizar. Vamos a ver qué adaptaciones tienen luego los organismos terrestres con respecto a la excreción, cómo les ayuda a sobrevivir a temperaturas mucho más altas que las que enfrentan los organismos que viven en el agua. El número de túbulos de Malpigio que vaya a tener un insecto depende del tipo de insecto y está ciertamente relacionado con la dieta. Me explico. Hay insectos que no tienen, como si no recuerdo mal, eran los colémbolos, es una excepción. La mayor parte de los insectos tienen, las mariposas tienen 6, 10, 20, no tienen muchísimos. Pero luego hay insectos como muchas hormigas que tienen entre 20, 60, 80. Y luego nos vamos a insectos como las cucarachas que pueden tener 150 o incluso la langosta Esquistocerca gregaria que tiene 250 túbulos de Malpigio. Los túbulos de Malpigio son unos tubitos largos y finos y son ciegos, es decir, acaban en un extremo ciego, como si fuese nuestro apéndice en el intestino. Sus paredes son muy finas, tan finas que luego veremos que solo tienen una célula de espesor y pueden medir de entre 2 milímetros y 10 centímetros de largo, dependiendo del tipo de insecto, porque lógicamente hay insectos que son gigantes. Y como dato curioso, si cogiésemos todos los túbulos de Malpigio de una cucaracha americana y los esparciésemos al máximo, ocuparían un espacio de 5 metros cuadrados, lo cual es algo bastante grande. Y ahora sé que muchos de vosotros estaréis con todo el cuerpo picándoos. No solo tenemos un tipo de célula en los túbulos de Malpigio, sino que hay varios tipos de célula, pero no los vamos a ver porque no quiero entrar tanto en detalle. Dentro del túbulo de Malpigio, lo que se llamaría la luz, cuando hablamos de la luz, nos estamos refiriendo a dentro de, cuando estudiamos órganos, cuando estudiamos anatomía. Pues en la luz de los túbulos de Malpigio hay microvellosidades, al igual que nosotros también las tenemos en el intestino. ¿Y para qué serán importantes estas microvellosidades? Porque facilitan que haya absorción de diversas sustancias. A mayor superficie, pues mayor intercambio. Es importante también destacar que no encontramos las mismas células en toda la extensión del túbulo de Malpigio, sino que tenemos tres partes en el túbulo de Malpigio. Tenemos una parte distal, la más alejada del estómago, una parte medial en el centro y la parte proximal, la que está ya tocando con la salida del estómago.
Cada parte, según el tipo de insecto, tiene funciones especializadas y algunos tipos de células diferentes. Hay bastante variabilidad con respecto a este tema. Aquí os muestro cómo se ve un túbulo de Malpigio, la ultraestructura con microscopio electrónico de barrido. Los túbulos de Malpigio están, si os dais cuenta, dirigidos hacia la hemolinfa. Están en contacto directo, total y continuo con la hemolinfa, porque esa es su función, están todo el rato intercambiando cosas con la hemolinfa. Y ahora cuando empecemos a ver el proceso lo acabaremos de entender mejor. Otra cosa es que pueden tener musculatura en algunos tipos de insectos y esta musculatura hace que los túbulos de Malpigio se contraigan y se muevan así como si fuesen gusanitos, y eso pues de alguna manera ayuda a estimular ese intercambio que se tiene que estar dando en todo momento. Las hormonas también pueden controlar el movimiento de los túbulos de Malpigio y el proceso de producción de orina. Las hormonas, ya lo veremos en el sistema endocrino, lo controlan todo. Y ahora, vistas las características de este órgano, el túbulo de Malpigio, vamos a centrarnos en explicar que los túbulos de Malpigio van a producir mucha orina y esta orina se va a mezclar con las heces cuando llegue al píloro después del estómago, para finalmente salir todo junto. Pero claro, dependiendo del tipo del insecto, producirá mucha más orina, producirá mucha menos orina. Los insectos terrestres suelen tener adaptaciones para reabsorber mucha agua y que no se pierda. Los insectos acuáticos normalmente no, les preocupa bastante poco porque viven en el agua y entonces sus heces suelen ser bastante líquidas o prácticamente líquidas, con la salvedad de quizás insectos que viven en agua salada. Estos insectos pierden muchas sales y tienen zonas especializadas en el recto para poder reabsorberlas. Principalmente es esa la gran diferencia, la gestión del agua. Bueno, ahora vamos a ver cómo es el proceso de producción de la orina desde que el insecto digiere la comida que se ha comido hasta que sale por el ano. Todo empieza cuando el alimento, aquí lo estoy representando, el alimento de color marrón y el líquido de color azul, todo eso lo tenemos en el estómago. Entonces las enzimas digestivas empiezan a actuar, lo digieren y todo va absorbiéndose lentamente. ¿Y cuando se absorbe, dónde va? Pues va a la hemolinfa. Y ahí en la hemolinfa encontramos, si miramos con detalle, una enorme cantidad de compuestos químicos. Encontramos mucha agua, encontramos muchos tipos de células, pero aquí lo que más nos interesa son cosas que van a intervenir en el proceso de excreción. Vamos a encontrar iones, es decir, átomos de compuestos químicos que adquieren carga positiva o negativa y se quedan disueltos en el agua. Normalmente vamos a encontrar sodio, potasio y cloro, son los más importantes de los que van a intervenir. Y luego vamos a encontrar nutrientes, vamos a encontrar grasas, lípidos, aunque no participan demasiado en los procesos de excreción. Vamos a encontrar glúcidos, como la glucosa, que sí participa bastante, aminoácidos, que sí participan bastante, y también vamos a encontrar toxinas. Toxinas que bien el insecto ha ingerido o después de metabolizar algo, eso se ha transformado en un metabolito tóxico y lo consideramos toxina. Eso también se tiene que eliminar y está dentro de las funciones del sistema excretor. Entonces, una vez todo esto se ha absorbido a la hemolinfa, ¿cómo llega hasta dentro del túbulo de Malpigio? Porque hay un espacio corto, pero lo hay. Pues bien, primero tiene que entrar agua dentro de la célula del túbulo de Malpigio. ¿Y cómo se consigue? Pues hay varios transportadores por la célula, no he querido representarlos. Solo uno que intercambia cloro para adentro y expulsa sales para afuera. ¿Y con eso qué se consigue? Pues incrementar la cantidad de iones totales disueltos dentro de la célula. También hay otros transportadores que están contribuyendo, ¿vale? No es el único. Para que el agua de la hemolinfa tenga que ir hacia adentro para igualar las concentraciones, ¿vale? Y que estén en el equilibrio. Entonces el agua entra y con ella van entrando también toxinas, van entrando iones y va entrando todo. Tanto por la membrana de la célula como entre células también va a entrar, ¿de acuerdo? Y entonces todos estos compuestos lentamente van a entrar y van a llegar a la luz del túbulo de Malpigio, o sea, dentro del túbulo de Malpigio.
Y todo esto tened en la cabeza que está pasando a la vez en todos los túbulos de Malpigio, ¿vale? Entonces, una vez está ahí, ya tenemos la orina primaria. La orina primaria de un insecto es la que se forma después de la primera filtración de hemolinfa, paso al túbulo de Malpigio, ya tenemos la orina primaria. Esta orina primaria se va a ir desplazando, como vemos aquí, lentamente, hasta llegar. Esta orina primaria que contiene todo esto que vemos aquí, que es básicamente lo que antes teníamos en las células atravesándolas, pero ahora lo he puesto desglosado. Pues va a ir moviéndose lentamente la orina primaria por el túbulo de Malpigio hasta llegar a cruzarse con el alimento prácticamente digerido que sale del estómago. Entonces se juntan. Y la orina, antes de llegar aquí, ¿experimenta algún cambio? Pues sí, experimenta algunos cambios que dependen del tipo de insecto, pero siempre suele experimentar cambios. Se reabsorben unas sustancias y se excretan otras durante ese paso. Entonces llega a la zona del píloro, se une con la comida medio digerida y ya circula todo junto para ir hacia el ano. Durante esta etapa se va a formar la orina secundaria, que no es más que orina que ha sido más modificada aún. A esta orina normalmente se le añaden los compuestos del nitrógeno que tienen que ser excretados. Ahora lo explicaremos un poquito más en detalle. Y después de esto irá avanzando. Se reabsorben muchas sustancias durante este proceso, se reabsorbe el cloro, potasio, sodio, porque el insecto lo ha usado para poder excretar, pero no porque quiera excretarlos. Lo ha usado para mover todo, para que el agua arrastrase todo lo otro, que sí tiene que expulsarse. Entonces los reabsorbe y los reutiliza. Los terrestres van a reabsorber mucha agua en esta última fase. Los de agua dulce no reabsorberán demasiada agua y los de agua salada tampoco. Pero lo que tienen los insectos de agua dulce y salada es que el recubrimiento de la cutícula del final del ano es mucho más fino, ¿vale? Entonces van a perder muchas sales y las van a tener que reabsorber con diversas adaptaciones. Bueno, ya hemos visto cómo se produce la orina y cómo ésta se mezcla con las heces, pero habíamos hablado sin hacer memoria de excreción del nitrógeno. Los organismos metabolizamos proteínas, metabolizamos ácidos nucleicos, metabolizamos muchos compuestos que al final, como metabolitos intermediarios, se acaban formando compuestos que tienen nitrógeno y gran parte de ese nitrógeno hay que eliminarlo. Hay compuestos del nitrógeno que se pueden almacenar hasta cierto punto sin que sean tóxicos, los insectos tienen ciertas células que pueden hacerlo, pero hay otros que tienen que ser secretados y expulsados. Y eso lo hace el sistema excretor. Justamente en la parte final del trayecto, donde ya se unían el alimento prácticamente digerido con la orina primaria, justo aquí ya se empiezan a expulsar para afuera todos estos compuestos de nitrógeno que el insecto ya no necesita. ¿Y en qué formas químicas se puede secretar el nitrógeno? Pues alantoína, ácido úrico, amoníaco, etc. Como curiosidad aquí explicaré que, al igual que los insectos pueden llegar a almacenar compuestos tóxicos del nitrógeno, hay insectos adaptados a resistir metales pesados porque tienen mecanismos para almacenarlos en su cuerpo y que no les produzcan ningún daño. Metales pesados como por ejemplo el cadmio. ¿Os imagináis a un insecto tomando un batido detox? Sí, estos batidos que dicen que te destoxifican. Bueno, pues aprovecho para decir que esto es mentira. Lo único que te destoxifica es el hígado y los riñones. Principalmente el hígado. ¿Qué cumple la función en los insectos? Lo habéis adivinado. Los túbulos de Malpigio, algunas partes del tubo digestivo, de la parte final, después del estómago, y también el cuerpo graso, que tengo un vídeo especial hablando del cuerpo graso, lo podéis mirar. Las toxinas pueden ser destruidas mediante un sistema que se llama sustrato monooxigenasa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que son un conjunto de enzimas que van a trabajar conjuntamente para oxidar
para destruir, para reventar las toxinas y que dejen de ser tóxicas y después expulsarlas. También hay otra cosa que puede pasar y es que a lo mejor eso nos pasa también a nosotros, a lo mejor ingerimos algo que no es tóxico y después de metabolizarse resulta que el metabolito que hemos formado es tóxico. Pues eso también hay maneras de poder eliminarlo. O sea que detoxificación sería otra función más del sistema excretor. Pero quizás lo que más os puede sorprender son funciones que no tienen que ver con la excreción. ¿Os lo podéis imaginar? Pensad en insectos que producen algún tipo de tela. Vamos a conversar con mi amiga la crisopa, que produce una tela, o más bien un filamento, en las hojas para poner sus huevos al final de este filamento. Crisopita, ¿de dónde procede esa tela que produces tú? Es que no tenemos ni idea. Si es que los humanos no tenéis ni puta idea. A ver, eso lo produzco en mis túbulos de Malpigio. Tengo unas células especializadas que me ayudan a producir básicamente este tipo de proteína que cuando entra en contacto con el aire se solidifica. Tan sencillo como eso. Bueno, vale, no te pongas así, ¿eh? No te pongas así y vigila tus huevos, que he visto una mariquita por ahí cerca. Anda. Quizás lo que más os va a sorprender es la importancia que tienen los túbulos de Malpigio en la inmunidad. El sistema inmune es un sistema que quiero tratar, sistema inmune en los insectos, porque es muy interesante. Ellos no tienen inmunidad adaptativa, la inmunidad esta que reconoce, que se acuerda de lo que ya habíamos pasado y luego se enfrenta con más efectividad. No la tienen, ¿vale? De momento, por lo que se sabe. Entonces, los túbulos de Malpigio se ha visto que son capaces de secretar compuestos antimicrobianos a la hemolinfa si estos detectan que hay una infección. O sea, como el túbulo de Malpigio está en contacto tan constante y tan directo con la hemolinfa, pues funciona como una especie de sensor de lo que ahí está pasando. Y entonces pues puede ayudar a la inmunidad del insecto. Espero que os haya gustado el vídeo, decídmelo en los comentarios y suscribíos si no queréis que os diseque.